Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme en este su programa, La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles, aquí a través de la nueva FM 94.7. Pues el día de hoy tenemos un amigo, un invitado, el licenciado Sergio Peña, va a estar platicando con nosotros acerca de un tema que me parece muy interesante, muy importante abordarlo, sobre todo porque, amigos, ustedes sabrán, pues hace aproximadamente una semana tuvimos uno de los primeros cambios de este gobierno, y entre ellos se fue el señor fiscal, ex fiscal el día de hoy, Yaben Abarca. Y pues aunque realmente no debería ser un cambio de gobierno, porque pues se supone que fue votado por el Congreso para un tiempo determinado, pero bueno, sucedió y ahora pues llegó otra nueva personalidad, alguien que pues ya era conocido dentro del ámbito de la abogacía, más me parece que Yaben, más tablas también me parece, pero pues vamos a estar platicando de esa circunstancia interesante, muy interesante. Gracias, licenciado, gracias amigo por estar acompañándonos aquí en este programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querido maestro Iván Robles. Como bien decías, es un tema muy importante, sobre todo porque no se califica la capacidad de quien está ahora a cargo de la nueva cara de la Fiscalía en cuanto a su capacidad profesional. Lo que estamos viendo ahora es, en cuanto a la controversia, si es constitucional o no el nombramiento de alguien que no es licenciado en Derecho. A mí me gustaría mucho que pudiéramos llevar la plática en un lenguaje laxo para que el auditorio que no es abogado, que no es técnico en Derecho, que generalmente cuando escuchan los programas de Derecho no ponen mucha atención. Se aburren, no les gusta, sí, exacto. Entonces vamos a hacerlo en un lenguaje laxo para que nos pueda ir entendiendo tu auditorio, y obviamente quienes son abogados pues puedan compartir con nosotros. Compartirnos su opinión también. Yo creo que sí, gracias, ¿no? Tienes toda la razón. La intención de este programa es de que pues la sociedad pueda conocer de los procesos jurídicos de la vida cotidiana, aunque si bien es cierto esto del nombramiento de este nuevo fiscal no es un proceso, un procedimiento propiamente dicho, pero sí es algo que atañe a la sociedad. Creo yo que debemos iniciar con esta pregunta, decir, ¿era necesario en el estado de Chiapas que se cambiara el fiscal? Las funciones, la forma en que estaba trabajando el exfiscal Yaben Abarca, ¿era lo correcto? No estaba la ciudadanía, no estaba de acuerdo en algunas circunstancias, pero ¿era necesario el cambio del mando de la fiscalía en el estado? Bueno, antes que nada sí quiero hacer la aclaración que las opiniones vertidas por parte de un servidor son personales, no es puede ser que no las compartamos en claro, algún claro, punto, ¿no? Y para no tener algún problema. Sí, claro. Ya era un cambio necesario. ¿Por qué? Pero era un cambio no por capacidad, pero sí por falta de compromiso con la propia Procuraduría que tenía Yaben Abarca. Es decir, si un funcionario de la calidad de un procurador del Estado que tiene el encargo de perseguir al delincuente, reparar el daño, representar a la sociedad en todos los procesos judiciales, bien es cierto que también en los últimos meses dejó mucho que desear por toda aquella precampaña política que estuvo haciendo, donde lo vimos muy involucrado en redes, donde lo vimos todos los días en medios, al igual que otros funcionarios, que esto es lo que vamos a ver, y pues obviamente dejando el despacho prácticamente sin cabeza. Eso evidentemente provoca pues que funcionarios menores empiecen a tomar decisiones que no pudieran ser las adecuadas, y en consecuencia una falla en el sistema de procuración de justicia aquí en el Estado. Y yo voy a ir un poquito más allá, amigo. Fíjate que yo sí creo que era necesario un cambio.
yo veía al ex fiscal Yaven Abarca, que estaba haciendo más campaña política, ¿no? Entregó pollos, entregó gallinas, entregó uniformes a la policía municipal, entregó patrullas, y evidentemente pues era la foto, ¿no? Entregando el cono de huevos, ¿no? Pues y la verdad es que, bueno, un fiscal no debería estar entregando gallinas, pollos ni patrullas. Esa no es la función del fiscal, no digo, si quiere entregar uniformes, pues eso que se lo deje al secretario de seguridad, al presidente municipal. Pero sí vimos que llegó un momento que desde la fiscalía estaban impulsando pues la entrega de pollos, gallinas, patrullas y uniformes. Claro. Y aparte quiero ir un poco más allá. Hubo momentos trascendentales en la vida del estado de Chiapas, de este nuevo gobierno, que sí fue señalado el exfiscal, ¿no? Conocemos el caso de pues la hija del señor gobernador, que fue señalado, ¿no? Yaven Abarca. Conocemos el caso de aquel accidente de pues el director del Seguro Social. Conocemos el caso de aquel niño Brian de allá de San Cristóbal, que sobre todo este caso que llevó a la muerte de una persona dentro de la prisión, ¿no? que fue determinado como que si él solito, digo, no dudo que haya sido así, pero sí quedan dudas en la sociedad que efectivamente haya sido así, ¿no? Entonces, creo yo que sí era necesario un cambio, ¿no? Y no dejemos también de señalar el caso del doctor Yuca. Ah, claro, ¿no? Un caso que dio revuelo a nivel nacional y si no quedó corto hasta internacional. Es un tema que él debió de haber visto de manera directa, no delegárselo a su procurador, al subprocurador en los Altos, porque hubo un mal manejo. Sí entendemos que el cargo de procurador técnicamente es para procurar la parte de la justicia, pero sí no debe dejar la parte política y cómo se dicen y hacen las cosas, porque yo creo que ya finalmente, evaluando el trabajo de Yaven, hizo muchas cosas buenas que parecían malas y muchas malas que parecían peores. Calificación, si pudiéramos tener la posibilidad como concurso de belleza de darle una calificación al ahora ex fiscal Yaven Abarca, ¿cuál podría ser la calificación? Bueno, si es en concurso de belleza le daríamos un -5. Sí, es cierto, ¿no? Tienes razón. Sí, es lo que menos es bello. Pero sí. en su, ¿cómo se llama? En su trabajo como fiscal, ¿cuál pudiera ser la calificación? Yo creo que no tiene una calificación aprobatoria. ¿No pasó? Ni el mínimo aprobatorio. ¿No? 5, 6, 5, ¿no? Que se ponga 5.6 para, como decían los jóvenes, decíamos nosotros de jóvenes, pues ahí sube a 6. A mí me parece que como que en política criminológica no estaba muy bien preparado, ¿no? Creo que esperábamos, el gremio de los abogados, las barras, esperábamos mucho más de él. Deja muchos problemas, le deja al nuevo procurador. Yo creo que el nuevo procurador, si le quiere dar cara a esto, va a tener que implementar estrategias muy rígidas. Va a tener que cortar cabezas también de algunas gentes ahí en la Procuraduría, porque hemos visto y lo vivimos en el día a día los abogados litigantes, cómo se maneja la Procuraduría. Es cierto. Yo también comparto tu idea. Creo que la calificación que puede tener el señor Yaven Abarca es totalmente reprobatoria. No pasó. Y eso que pues, llegó un momento que boom, ¿no? Digo, surgió y estuvo dentro de las fiscalías, dentro de las secretarías, dentro de las funciones más importantes. Fue secretario de Seguridad Pública, fue fiscal, pero sí, creo que como fiscal reprobó. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando con el licenciado Sergio Peña, pues acerca de la fiscalía. Ya platicamos en este primer bloque y se le dio una calificación reprobatoria al exfiscal Yaven Abarca. Ahora, pues hay un nuevo fiscal
La semana pasada fue nombrado el licenciado Olaf, ex juez de allá de Tonalá, y que pues, desde su nombramiento inició un revuelo ahí, comentarios en redes sociales, a lo mejor dentro nomás del grupo de abogados que puede existir en el estado de Chiapas, que fue lo que más le llamó la atención. Fuera de ello, poco fue comentado en la sociedad. Entendemos que la sociedad, pues a lo mejor no es algo que le atañe, le tome en consideración, le guste o le disguste. Pero se nombró al ahora fiscal Olaf, el señor licenciado Olaf, maestro, entiendo, dicen ahí los documentos, pero pues aquí lo interesante es que la Constitución del estado de Chiapas exige que para ser fiscal tiene que ser licenciado en Derecho. Y yo me tuve a investigar un poquito ahí sobre su currícula, y en la currícula que propone el propio Poder Judicial en su función de juez, se hace alusión a que el señor ahora fiscal es licenciado en Ciencias Jurídicas. Y muchos comentarios dijeron, bueno, es que a lo mejor el nombre que se le dio en la universidad es licenciado en Ciencias Jurídicas, pero seguro su cédula profesional dirá licenciado en Derecho. Y no, su cédula profesional hace alusión al licenciado en Ciencias Jurídicas. Amigo Peña, ¿qué está pasando en el estado de Chiapas con esto? ¿Es algo correcto? ¿La Constitución está mal? Porque a mí me decían, bueno, es que ciencias afines, ¿no? Bueno, pero no lo dice la Constitución. Debemos entender el hecho de un licenciado en Derecho es lo mismo que un licenciado en Ciencias Jurídicas. El hecho que lo exija como un requisito fundamental la Constitución, deberíamos ponerle más que, o deberíamos borrarlo, o deberíamos ponerle marcatexto con la finalidad de ponerlo nosotros con lápiz, ¿no? Licenciado en Derecho y yo, Ciencias Jurídicas, Ciencias Afines, no sé. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas circunstancias? Este es un tema que tiene muchas aristas, y además, analizándolo, me puse a pensar. El problema no es, no estamos hablando de la capacidad del nuevo procurador de Olaf. Hasta ahorita no hemos llegado a ese tema. No hemos llegado a ese punto porque todavía no da muestras de. Pero sí estamos hablando de apegarnos estrictamente a derecho. El Estado debe de brindar seguridad y tutela. Y en el brindar seguridad y tutela significa que tiene que apegarse precisamente a las leyes, reglamentos, constituciones, emanados, todo, ¿sí? Luego entonces el problema no viene por ser procurador. Podríamos irnos más atrás todavía, desde que fue juez. Posiblemente, ¿no? Estoy de acuerdo. Posiblemente, porque una persona que es juez, es muy clara la ley orgánica, es muy clara la Constitución, que deben de ser licenciados en Derecho. Estaremos ahí ante la presencia de que las personas físicas o morales que vean afectados sus intereses jurídicos vayan a empezar a reaccionar en los temas de carácter penal, precisamente en los juzgados de Tonalá. Pues yo pienso que deberían. Pues yo creo que deberían, ¿no? Porque no fueron juzgados por un licenciado en Derecho, fueron juzgados por un licenciado en Ciencias Jurídicas. Investigando esta parte, hay una universidad que creo que es de donde egresa el doctor Olaf, donde hablan de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero no habla, dice, en los campos de ejercicio de esta profesión, no hablan en cuanto al campo de que pueden ser ministerios públicos, o pueden ser jueces, o pueden ser procuradores. Hablan nada más que es en carácter de asesores. Luego entonces estamos ante la presencia o la figura jurídica de un asesor en la Procuraduría. Claro. Para que nos entienda un poco el auditorio, se habla que es anticonstitucional. Tendríamos que irnos primero para que entiendan un poco todos qué es el anticonstitucional. Es violentar la norma jurídica o violentar la ley, para que nos entiendan. ¿Y quién violenta la ley cuando hay un tema anticonstitucional? Una autoridad.
Luego entonces, ¿qué sucede? Que se está violando la Constitución del Estado. Es más, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El que puede lo más puede lo menos. Si no estuviera normado en nuestra Constitución, pero resulta que sí, tiene que ser licenciado en Derecho, mayor de 35 años, con un ejercicio profesional de 10 años, me parece. Sí. Chapaneco, ¿no? Chapaneco de nacimiento. Digo, creo que eso pues a lo mejor no está en discusión. No está en pero discusión. sí el hecho de que me parece a mí que lo que exige la Constitución no se está cumpliendo. Pero Digo, además no la cumple el Congreso. exactamente, ¿no? O sea, el propio Estado pone sus reglas. Yo siempre digo, esto es como que si alguien dijera en su casa, bueno, ¿sabes qué? Aquí, solamente puedes ingresar a la casa lo más tarde a las 11 de la noche, ¿no? Pero ahora vas a ingresar a las 11 de la noche, pero te van a va a entrar alguien que no es tu hijo, ¿no? O sea, tú licenciado en Derecho vas a entrar hasta las 11, pero ahora alguien que no es licenciado ingresó de deshora, digo, ¿será que el Congreso? Entonces tendríamos que preocuparnos como sociedad. Y la pregunta sería, ¿será que el Congreso no leyó ni la currícula del señor fiscal? Fíjate o que la leyó y pues fue orden de... A mí me gustaría mucho, ¿no?, leer el libro de debates del Congreso para ver si hubo algún diputado iluminado que se haya opuesto, que no haya ido a levantar el dedo nada más porque el gobernador se los pide. A mí me gustaría ver el libro de debates, porque me parece muy significativo que estando, entre comillas, muchos diputados muy bien preparados en el Congreso, no haya existido una voz que dijera, busquemos otro con la misma condición y calidad profesional que tiene el doctor Olaf para evitarnos problemas. Porque en grave problema meten al gobernador. Si el doctor Olaf cumple bien con su chamba, este nombramiento se va a olvidar si es licenciado en Derecho o no, que ya per se ya rompieron el Estado de Derecho, ya se quebrantó. Pero si falla, la sociedad se los va a demandar. Pero fíjate, Lick, que acabas de decir algo muy interesante y que creo que no fue valorado en su momento por el Poder Judicial y no se ha analizado hasta en este momento. Las sentencias que haya dictado el señor como juez, pues bueno, creo que donde tuvo más tiempo, a mi entender, fue en Tonalá, pero bueno, donde haya sido juez penal, las sentencias podrían carecer de valor, porque, digo, por lo menos sería excelente que pudiera existir la posibilidad de llevarlo a un tribunal federal de amparo para que se fuera analizado y que determinara si sí tienen las características o no, porque si pudiera, entonces ya no solamente el litigio va a ser realizado por el licenciado en Derecho, ¿no? Aquel que diga, bueno, aquí está mi cédula profesional que dice que soy licenciado en Ciencias Jurídicas y me va a dar la oportunidad para que yo pueda litigar. Y digo, si una persona reúne las características en cuanto a la instrucción, ¿no?, en cuanto a que en su formación académica tiene los conocimientos mínimos o máximos necesarios, pues yo creo que pudiera hacerlo, ¿no? Pero tendría, por lo general los jueces cuando uno llega dicen, no, si no eres licenciado en Derecho, no puedes litigar. Nosotros como litigantes. Sí, no puedes defender los derechos de otra persona, pero ser juez y ser fiscal sí. E impartir justicia. Sin ser licenciado en Derecho, propiamente dicho, sí se puede, pues creo que hay una desigualdad, entendiendo como un derecho humano, la igualdad, ¿no? Que además rompe el principio procesal en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque si bien es cierto que la víctima y el imputado están necesariamente sujetos por derecho a un proceso limpio, ¿sí?, lo menos cierto es que parte del proceso es el juez también. Sí, claro.
Y el Código Nacional de Procedimientos Penales hace alusión de licenciado en Derecho. ¿Quién va a poder defender, ¿no? Digo, se supone que también el Ministerio Público tendría que reunir las mismas características. En estricto sensu, el juez debe de cumplir también con este requerimiento de ser licenciado en Derecho. O sea, repito, no estamos calificando el actuar profesional del doctor. Puede ser muy bueno con sus maestrías en Derecho y perfecto, pero no cumple con un requisito sine qua non. Y que se cambie la Constitución. Porque para que tenga que ser el juez tiene que existir la condición de que debe ser licenciado en Derecho, si no, no se da esta condición. El requisito, uno de los requisitos fundamentales, no se está cumpliendo. Independientemente que uno pueda decir lo que tú bien dices, que el señor tiene mucha capacidad, que tiene mucha experiencia, y aunque la experiencia, entiendo, es dentro de la administración de justicia, no de la procuración, que no es lo mismo. Pero bueno, pensando en alguien que ha estado en el medio, ¿no? Mira, que tiene experiencia, pero no se está valorando eso. Como sociedad hemos hecho tan relajadas las leyes, la interpretación de la ley y de los reglamentos, que hoy podemos ver, por ejemplo, en la barra chapaneca de abogados, personajes que no son abogados y participan en la barra chapaneca de abogados. Sí, sí, claro. Pero además... Conozco, inclusive. Sí, sabemos quién es. Pero Sí. además tiene el título de sociólogo, con varias maestrías y varios doctorados. Lo más triste del mundo y lo más preocupante es que este señor se ha presentado como defensor ante jueces de control, con su cédula de maestría, de maestro en Derecho Penal. Y no es la condición, debe de exhibir su cédula de licenciado en Derecho, no de la maestría. Es correcto. Entonces, si ya de entrada en las las barras de abogados estamos mal, ¿qué podemos esperar? Si la base está mal, ¿cómo van a estar los frutos? Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí hay una circunstancia que atañe, ¿no? El hecho de que no es posible que la institución llamada gobierno del estado de Chiapas se haya percatado o no se haya percatado, pero que el sentido haya sido el mismo. Nosotros nos vamos a ir a nuestro segundo corte, volvemos.